Buenos días a todos. Ah, Vamos a complementar, ¿no? la visión de Carlos Iván de Gregori, ¿no? En la lectura que hemos visto sobre desigualdades persistentes, ¿no? Y el conflicto armado interno. ¿Ya? Y dentro de ese análisis hemos visto toda una profusión realmente, ¿no? Corta, porque es un artículo corto, digamos, para que todo el mundo se inicie en esto, ¿ya? Pero hay otros documentos, como hemos visto, que son importantes. Uno es el de la CBR, que varios han reconocido como realmente no solamente datos que se dan, que son importantísimos porque durante todo el conflicto armado interno, ¿no? Con las justas, los que estábamos más interesados en el tema, pensábamos que eran más o menos 20.000 fallecidos, ¿no? Por la situación y 5.000 desaparecidos, que eso ya lo he dicho en otro momento. Entonces, uh, nos interesa ahora, digamos, ver, ¿no? ¿No? El juicio ético, ¿ya? Y Carlos Iván hace un juicio ético. Lo que pasa es que eso hace un juicio ético mezclando las razones sociales, políticas, él como alguien comprometido realmente con la realidad social, ¿no? Comprometido con los campesinos de las comunidades indígenas, ¿ya? Pero tenemos otro documento que nos va a ilustrar, digamos, bastante sobre los valores, qué valores estuvieron en juego, ¿no? Y vamos a hacerlo desde la visión de los obispos católicos del Perú y en un momento muy importante, que fue diciembre de 1991, casi el final del proceso de subversión de terrorismo y de toda la guerra civil interna que se armó, ¿no? El documento se llama Paz en la Tierra, ¿no? Y subtitula Reflexiones y orientaciones de la Conferencia Episcopal Peruana, o sea, la reunión de la Asamblea de Obispos, todos los obispos, ¿no? Para estos tiempos de violencia, ¿ya? Entonces, un primer gran elemento, digamos, antes de iniciar el comentario de algunos puntos claves de este documento, que yo recomendaría leerlo todos a los que están interesados en conocer todo el proceso y todas las implicancias, porque este documento es bastante exhaustivo, ¿no? Y por eso, desgraciadamente, no hay el tiempo para exponerlo todito. Pero va a estar colgado, va a estar en manos de ustedes, es un instrumento de trabajo muy importante, ¿no? Bien. Entonces, un primer gran tema es, nosotros hemos hablado de violencia estructural, ¿no? Y resulta que cuando hay demasiada violencia estructural, como algunos también han concluido, ¿no? Comienzan a salir otras variedades de violencia. Y las variedades que salieron en este caso fueron, primero, la violencia subversiva. O sea, Sendero Luminoso no solamente atacó comunidades, en fin, mató gente, sino que traía un proyecto político, ¿no? Que se supone que era de cambio, ¿no? Pero lo hizo con medios violentos, o sea, no consultó, no se alió con nadie, ellos solitos, digamos, estuvieron metidos en el campo, porque la idea de Sendero Luminoso, el pensamiento era seguir un poquito las instrucciones o lo que fue la experiencia de Mao Zedong en China. Y Abimael Guzmán, ¿no? Se había formado en esa estrategia y en esa táctica política. Entonces, un primer gran tema es la violencia subversiva. Y vemos que hay varios capítulos en el informe de la Comisión de la Verdad que van a hablar de eso. Cómo se desarrolló, de dónde venía esa ideología. Es muy importante saber eso. Algunos piensan que, bueno, se rebelaron algunos grupos, ¿no? Y fueron donde los campesinos, pero así no es, ¿no? ¿Por qué comenzaron por Ayacucho?
¿Por qué comenzaron por el campo, no por las ciudades? ¿Por qué? Porque esa era la estrategia que utilizó Mao Zedong en los años 40-50 para capturar el poder en China, ¿no? Y fue armando un ejército. Y ese ejército, ¿no? Después de 10, 15 años de unas largas marchas y combates en el campo y en las pequeñas ciudades, pasa a las ciudades. Ya. Entonces, esa violencia, ¿no? Si no hubiera habido la violencia estructural, como varios también han apuntado, es muy difícil que se pueda desarrollar una violencia subversiva. ¿Por qué? Porque la gente está contenta con la situación y entonces más bien van a defender el sistema. Ya. En este caso, los que estaban desconocidos, ninguneados por el sistema político, fueron las comunidades campesinas. Y ahí viene el encuadre, la base de esa otra violencia que se desata, que es la violencia de respuesta, la violencia del control del Estado, ¿no? Y que va a usar, digamos, la fuerza, en fin, las estrategias de los institutos armados, es decir, fuerzas armadas, fuerzas policiales, ¿ya? Y van a usar una estrategia, ¿no? Que se dio en Vietnam por el ejército americano, de ocupación de Vietnam, ¿no? Entonces el ejército usó la táctica que se llama de tierra arrasada. Como no sabes quién es el enemigo, entonces arrasas con todos los que están en una zona. Y así hicieron en Vietnam. Claro, había bombarderos, acá también hubo bombardeos, por si acaso, ¿no? Y hubo muchas comunidades masacradas, ¿no? Es verdad que Sendero hizo más masacres, ¿no? Pero acá el tema no es el cuantitativo. El tema es, ¿no? Tú no tienes derecho a hacer eso. Ese es el gran tema, ¿ya? Si no has consultado a la población, etc. Y luego, como algunos también han apuntado, ¿no? ¿Con qué derecho el Estado reprime, ¿no? una subversión cuando no tiene el apoyo y la confianza, digamos, de la gente, ¿no? Entonces, por eso el campesinado estaba encerrado entre dos fuegos, ¿no? La violencia de los terroristas y la violencia de los que venían de parte del Estado, que nosotros le llamamos a esa violencia represiva. Entonces, acá tenemos un juego de violencias que todas están alrededor del poder político, por eso se llama violencia política. Sendero quería tomar el poder político, los otros estaban defendiendo el poder político del Estado, ¿no? O sea, la situación oficial. Bien, paremos ahí y vayamos al documento de los obispos, ¿no? Que voy a tratar de ser breve, tomar algunas vertientes. En el fondo es un ver, juzgar, actuar, pero fijado obviamente, digamos, en la lectura de la Biblia, ¿no? Hay una parte en que la vida de Jesús va a ser muy importante, etc. Bien, entonces, la primera parte, que es una introducción, ¿no? Los títulos son muy significativos, por si acaso. Entonces, el título es: para un pueblo en tinieblas se vio la gran luz, o sea, una gran luz apareció. Y entonces ahí hay unos versículos, ¿no? De Isaías, ¿no? Que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que vivían en la tierra de sombras, una luz brilló para ellos, porque un niño nos ha nacido. Se llamará el príncipe de la paz. Ustedes saben que esta es una profecía de Isaías, de que iba a venir un Mesías a salvar al pueblo que estaba oprimido, que era el pueblo judío, ¿no? Pero que es aplicable en esta parte. Bien, entonces, un primer gran tema es, ¿no? ¿Qué pasaba en el Perú cuando llega la subversión? Entonces, algunos han dicho, pero si ya había terminado el gobierno militar, es verdad. Estábamos comenzando un nuevo periodo democrático con elecciones, o sea, Belaúnde acaba de ser elegido, ¿no? Y entonces, en ese momento, inicia la represión. ¿Por qué? Posiblemente pensarían, ¿no?, los de Sendero, como el ejército no está en el poder y los civiles sí, entonces va a haber como una contradicción, ¿no? No va a ser tan fácil, no hay un comando único, ¿no?
los militares se habían retirado del poder después de varios años de estar en el gobierno. Bien, entonces había una crisis política, pero no solo política, había una crisis moral, ¿ya? O sea, todo desde el año 75 al 80 por lo menos hay muchos paros nacionales, porque hay un gran debate sobre el modelo económico que se quiere imponer. Y en esa época había mucha pobreza. 50 a 60% de los peruanos estaban en la pobreza, ¿ya? Entonces había que ver, ¿no? O sea, que era un momento débil para el Estado peruano y para la economía peruana y para las élites. En ese momento, digamos, Sendero inicia la lucha armada. Bien, entonces no se olviden, es una crisis no solamente social, política, económica, o sea, ahí comienza a haber inflación, no había fondos en el Estado, etc. Bien, entonces es una crisis, digamos, de un sistema que también, digamos, los obispos valorizan, ¿no? esta falta de valores y de principios para unificar al país, ¿no? Por ejemplo, el presidente podría haber dicho, bueno, detrás de mí vengan todos los que me han elegido, las mayorías, y vamos, digamos, a parar a Sendero. Y no es eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace digamos, el régimen de ese momento? Les pide a los militares que intervengan, y los militares se hacen de rogar. Bueno, es verdad que como habían estado tanto tiempo en el gobierno, ellos ya no querían, digamos, repetir el plato, ¿ya? Pero ustedes saben que en un gobierno democrático, cuando hay un estado de emergencia, el ejército puede entrar, ¿ya? Pero entra bajo una autoridad civil, no entra bajo su propia autoridad, ¿ya? Y la presión del ejército fue, nosotros solitos vamos a, ¿no? Dennos a nosotros un cheque en blanco, o sea, es lo que se llamó en esa época el cheque en blanco, ¿no? Entonces, sin ninguna supervisión por parte de la autoridad elegida, que era la del presidente, ¿no? Los comandos militares en Ayacucho comienzan a desarrollar una estrategia que solamente la habían conversado entre ellos, ¿ya? Posiblemente con algunos políticos civiles, pero nunca fue una cuestión pública. Es verdad que ya el fenómeno senderista, que había sido menospreciado al principio, decían que eran abigeos, o sea, ladrones de ganado, los que estaban haciendo estas barbaridades, ¿ya? Y que no pasaba nada, que había que mandar a la policía, hasta que a la policía la aniquilan, digamos, y el año 83 tiene que entrar el ejército de Ayacucho. Pero ahí viene una gran tragedia, que es la muerte, el asesinato, digamos, de 9 periodistas que suben a las alturas digamos, de Ayacucho, ¿no? Y son masacrados por una comunidad, ¿no? Donde había un control, ¿no? Del ejército. Entonces, ¿quién impulsó esa matanza, etcétera? ¿No? Hasta ahora se discute, ¿no? Pero es obvio, digamos, que había órdenes, ¿no? Y parece que una de las órdenes era, si ustedes ven a alguien extraño por acá, ¿no? Y no lo ajustician, entonces nosotros los vamos a justiciar a ustedes. O sea, había una amenaza de muerte, ¿ya? Eso es lo que nosotros hemos recogido en ese momento. Bien, entonces, ¿cómo estaba el Perú en esa época? ¿No? Entonces dice, ¿no? La violencia y el sufrimiento del Perú. Y lo más importante, ¿no? Es un tiempo de mucho dolor, dice, ¿no? Y ya en este momento, el año 91, se reconocían por los diarios, por todas las investigaciones que se tenían, alrededor de 20.000 muertos. Después se descubrió que eran pues 3 veces más o más, ¿no? Que esa cifra y los detenidos, desaparecidos, los desaparecidos, que eran la gente, digamos, que las fuerzas de seguridad te tomaban preso y después nadie sabía dónde estabas. Simplemente te habían desaparecido, ¿no? Después se han encontrado muchas fosas, ¿no? Con gente, digamos, que había sido muerta de esa manera. Bien.
Entonces, este documento habla de que la muerte y el dolor han tocado prácticamente a todos los sectores de la población nacional. No solamente fue, o sea, comenzó con las comunidades campesinas, pero se fue expandiendo. Y como el Estado no podía parar, ¿ya? Entonces, de Ayacucho pasó a Huancavelica, pasó a Bancay, esos tres departamentos, ¿no? Y luego, cuando viene de la gran arremetida del ejército, ¿no? Sendero comienza, digamos, a desbordarse, ¿no? Por la sierra y la selva central, ¿ya? Y por la sierra sur, ¿ya? Yendo hacia Arequipa y Puno, ¿no? Cusco, Puno, etc. Entonces hubo toda una, digamos, un proceso en el cual, ¿no? El Estado peruano no pudo controlar, ¿ya? En Puno, años después, por ejemplo, Sendero ofrecía, ¿no? Tomar tierras, ¿ya? Pero lo hacía a su manera, ¿ya? Y muchas veces lo que hacía era lograr que el ejército, digamos, viniera, ¿no? Se sintiera provocado y entonces entrara a reprimir. Ese era uno de los juegos, digamos, una de las tácticas de Sendero Luminoso. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Muchas de estas operaciones, ¿no? Militares, ¿no? Eran en realidad, ¿no? Sobre pequeñas comunidades como actos aislados. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cuál era el terreno? O sea, ¿qué era lo que se peleaba? ¿No? Bueno, lo que se peleaba era quién consigue más gente y quién asusta más. Esa era ¿no? Digamos, la competencia entre estas dos fuerzas, ¿no? Eran quién aterroriza más a la persona. Por eso las muertes, por eso las masacres, ¿ya? Entonces, hay un primer momento, para ser justos también con las Fuerzas Armadas y con la seguridad interior, ¿no? En que no había información de qué era Sendero, cómo funcionaba, etc. Entonces, ahí sí hay toda una táctica que realmente es de tierra arrasada, ¿no? El año 83 fines y 84 fines, al final digo, ¿no? de estos años, hay dos operaciones, digamos, de masacres en las partes altas de Ayacucho, con más de 7.000 muertos. Y eso está en las estadísticas de la Comisión de la Verdad. Bien, entonces, ¿cuál es el juicio, ¿no? Frente a la situación? Primero, una situación muy difícil para todo el mundo, para toda la sociedad. Ustedes a sus padres o sus abuelos habrán oído hablar, ¿no? De que no había modo, de que había que esconderse, había que, hasta los ayacuchanos no podían decir que eran de Ayacucho porque inmediatamente decían que eras terruco, etcétera, etcétera. Una situación realmente de guerra abierta, o sea, de violencia desatada, ¿ya? Y de dos contendores que usaban la violencia, ataques y defensas, pero nunca enfrentamientos, digamos, de frente, ¿no? Los atentados a la bomba, ¿no? Las explosiones, digamos, y las masacres, ¿no? Eran también, todo era destinado, digamos, a crear el terror y lograr que la gente quede totalmente neutralizada, asustada en sus casas, ¿no? Y nadie, solamente, digamos, los que iban con Sendero iban a poder ir por las calles, digamos, y apoderarse, pues, de los centros de decisión, ¿no? Bien. Entonces, un primer gran tema es cómo se dio la violencia en el Perú, y eso es importante, ¿ya? Porque ahí es donde vimos qué tipo de solidaridad, cómo eran estos estados de emergencia. Ahora que estamos con esta cuarentena, ¿no? Bueno, lo vemos bastante, o sea, se parece mucho, solo que esta vez sí, nosotros por conciencia, por voluntad, digamos, y porque cumplimos las reglas, estamos en nuestras casas, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el juicio sobre la situación? ¿No? Primero, en el número 13, ¿no? Se dice: juicio sobre la situación, nada justifica la violencia política que sufre el país. Violencia que, usando el pretexto de las ideas políticas o de la defensa de las instituciones, o sea, las dos violencias, asesina, amenaza, tortura,
provoca desapariciones en personas e impone el terror. Esta violencia ocurre por el desprecio que algunos compatriotas equivocados tienen por la vida humana. Si bien toda la población ha sido afectada por la violencia, es necesario señalar que las víctimas son fundamentalmente campesinos, pobres y poblaciones de barrios también pobres. Punto 14. Los terroristas no tienen consideración alguna por la vida humana y la subordinan al logro de sus objetivos. Frente a esto debemos de decir, el asesinato no puede ser un medio y que la vida humana es un bien que tú puedas prescindir. Como nos lo dijo Juan Pablo II, el mal nunca es camino para llegar al bien. El fin no justifica los medios, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Había toda un pensamiento, una reflexión que lo que querían oír, oían. Lo que no querían oír, no oían. Sendero nunca quiso dialogar con nadie, a pesar de que hubo ofrecimientos de obispos, de autoridad política, de personas para dialogar y poder llegar a una negociación. Y tuvimos 12 años, ¿no?, de terror, ¿ya?, y de mucha muerte, ¿no?, y de parálisis del país, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué dice, ¿no?, de las fuerzas del Estado, ¿no? En el número 18, ¿no?, todos los ciudadanos, así como las Fuerzas Armadas y policiales, deben respetar la Constitución. Por ello, otro tipo de violencia condenable es el ejercicio de ciertos miembros de las fuerzas del orden, ¿no?, que se ejercitan en la violencia. Es intolerable que quienes han jurado respetar la Constitución y las leyes cometan violaciones de los derechos fundamentales. Esta violencia no hace sino aumentar el número de muertos y el clima de terror. Violar derechos humanos constituye en realidad un favor al terrorismo, etc. Entonces, como se darán cuenta, ¿no?, hay un juicio, ¿no?, fuerte sobre, digamos, los subversivos y luego los que han tratado de parar la subversión, pero con métodos parecidos, ¿no?, lo cual es realmente malo, porque ahí la democracia, nuestro sistema político queda totalmente de lado, queda como una figura, ¿no? Y esto, o sea, y la gente comienza entonces a la ley de la selva, ¿no? Bien, que es lo que una sociedad civilizada no puede tolerar, ¿no? Y va a hablar de que hay otros factores de violencia, el narcotráfico, también hay fuerzas militares, ¿no?, por algunos partidos políticos que estaban en el gobierno, fueron atacados y entonces ellos tenían sus grupos, digamos, escondidos, ¿no?, como los tuvo el APRA en la época de Alan, ¿no? Bien, ya, pero ¿qué es lo que ha pasado, digamos, como les acabo de decir, con la política? El sistema político, que es el que debe justamente de equilibrar, ¿no?, y parar este tipo de conflictos abiertos. Ya las instituciones políticas no funcionaron y bastaba que hubiera, digamos, un núcleo de subversión en toda una zona, ¿no? Y bueno, este es un país complicado, y luego, gracias a la injusticia social, que nosotros le hemos llamado acá violencia estructural, ¿no?, mucha gente, digamos, le parecía que, al principio, que el discurso de Sendero era digamos, como un buen camino, ¿no? Claro, a los 2 o 3 años todas las comunidades, estoy hablando de Puno, estoy hablando del mismo Ayacucho, etcétera, comenzaba a ver, digamos, esta aplicación de la violencia, digamos, a las mismas poblaciones campesinas por parte de Sendero, ¿no? Bien. Entonces, bueno, dice que también la economía, ¿no?, ha puesto su parte, pues, en la violencia estructural, al no poner a las personas en el centro del sistema económico. Entonces, varios lo han dicho, ¿no?, en la distribución del ingreso, por ejemplo,
¿ya? Pero es sobre todo la parte central, es acá la ganancia, es la competencia, ¿no? Que es cierto que son mecanismos que hacen funcionar de alguna manera, digamos, los precios, ¿no? y las producciones, pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde están las personas que no tienen? ¿Dónde está la salud? ¿Por qué tenemos hoy día una red de salud tan deficitaria, ¿no? Cuando tenemos muchos médicos, tenemos, qué sé yo, ¿no? Y Lima es la que tiene en realidad muchos, las camas y ¿no? y los hospitales grandes, y algunas ciudades más. Eso no puede ser. O sea, si somos 25 regiones, cada región debería tener mínimamente, ¿no? un sistema de salud, ¿no? regionalizado con todos sus elementos para poder atender a la gente. ¿No? Si no, ¿qué democracia somos? ¿Una democracia de juego, una democracia de palabra, una democracia de juego? O sea, de circo. Bueno, bien. Entonces, hay que poner, ¿no? digamos, bases materiales, se dice, para que la democracia realmente funcione. ¿Cuál es el centro ahora de este juicio ya pensando, digamos, que es un juicio desde una iglesia, que es la Iglesia Católica? ¿No? Y es el famoso pasaje, digamos, del Génesis, o sea, al principio de la Biblia, ¿no? Y todo el episodio de Caín y Abel. Entonces, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? ¿No? Se oye la sangre de tu hermano clamar hacia mí desde el suelo. ¿Ya? Entonces, la idea es de que el no matar, o sea, tú no tienes derecho a matar, la vida la da Dios, Dios, digamos, nos crea, ¿no? Nos ayuda en nuestra vida, ¿no? Y nadie puede disponer de esa vida. Y la verdad es que en la sociedad peruana cada vez más estamos acostumbrados a ver asesinatos y por mínimas razones, ya ni siquiera por tomar el poder, ¿no? Porque alguien compró o se prestó plata y no la devolvió a tiempo o comercializó droga, ¿qué será? ¿No? Muerte, digamos, a bala, ¿no? Eso no se puede seguir permitiendo, ¿no? Es un pecado, digamos, así lo juzga este documento, ¿no? De ese pecado personal, ¿no? Aparece un pecado social. El pecado social es, ¿no? digamos, yo dispongo de la vida del que me es incómodo, ¿no? Y entonces se convierte, digamos, en una vía, ¿no? En una vía, ¿no? Y eso no puede ser permitido en una sociedad moderna, civilizada, que tiene un Estado, etc. ¿no? Bien, entonces, en la raíz de todo este mal, ¿no? Según este documento, está el pecado personal y el pecado social. ¿Ya? Ahora, ¿no? Voy a dar un pequeño salto, digamos, en el documento y vamos a ver cuáles son, digamos, las grandes líneas por las cuales la sociedad toda, todos nosotros, todas las personas tienen que responder, ¿no? Para poder reequilibrar esta situación y volver a un sistema de paz, ¿no? Y de negociación, de diálogo, etc. Entonces, lo primero que dice el documento en una parte F, ¿no? Página 36, es buscando caminos para la paz. ¿Ya? Entonces, primero dice que es un trabajo difícil, ¿no? En un país que es tan complejo, tan complicado, ¿no? Generalmente pareciera que los peruanos no somos, digamos, de grandes violencias, pero poco a poco, digamos, uno se acostumbra a la violencia, se acostumbra a ver las muertes. Yo a veces me pregunto si los noticieros nos ayudan a rechazar y a indignarnos por la muerte de alguien, o nos están acostumbrando a ver muertos, o que lo mató al otro, que hizo esto y lo otro. Entonces, hay un tema también con los medios de comunicación. ¿Desde dónde viene la paz? Acordémonos de Gandhi, acordémonos de Luther King, ¿no? Acordémonos de Monseñor Romero, ¿no?
La paz es fruto de la oración. O sea, obviamente uno tiene que estar en paz si quieres transmitir la paz, ¿no? Pero, ¿cuáles son las condiciones, los factores para que esta paz funcione? Lo primero, la paz es ante todo fruto de la justicia. Y eso está en el documento de Medellín de los obispos del año 69, 68, 69. No, ahí en Colombia se reunieron todos los obispos de América Latina, ¿no? Insistieron en que la situación de injusticia de América Latina no permitía que hubiera paz en todos lados. No se diga de Colombia. Colombia tiene pues guerrillas de hace ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y mucha violencia, ¿no? La paz es obra de la verdad, ¿ya? Bueno, medio de comunicación, pero nosotros mismos, ¿no? Estamos convencidos, digamos, de que la paz es lo que queremos. Nosotros peleamos, digamos, por la paz, o dejamos que algunos se peleen por ahí o que tengan ideas, digamos, de hay que volar todo, hay que reventar todo, y entonces, ¿no? En ese momento, digamos, vamos a estar sufriendo realmente, ¿no? Porque uno sabe cómo comienza la violencia, pero tú no sabes cuándo acaba. 12 años de violencia, ¿se imaginan lo que es eso? ¿Ya? A veces yo pienso que los 70.000 que nos han dicho en los números, o sea, la Comisión de la Verdad, ¿no? Fue un compromiso en un momento en que sale la dictadura de Fujimori, ¿ya? Y entonces el gobierno de Paniagua y el gobierno de Toledo al principio generan esta comisión, pero por la presión de los que habían sido gobierno antes, ¿ya? Y que no querían que hubiera una revisión de estos casos, ¿ya? Y de las fuerzas también, ¿no? Las fuerzas no querían, digamos, de que se esté escarbando, como decían algunos políticos, digamos, muy tradicionales, muy, ¿no? Retardatarios, ¿no? Entonces, se le dio poco tiempo a esta comisión. Pero, con el apoyo de Naciones Unidas, ya ustedes saben que llegó a haber hasta, no me acuerdo, pero 300, 400 voluntarios, gente que iba a trabajar a las comunidades, a recabar los datos, a hacer los testimonios, etc. Y después hacían grandes asambleas públicas con televisión y todo, donde aparecían, digamos, varios testigos de comunidades, los presidentes de las comunidades, las señoras viudas, etcétera, etcétera, que daban su testimonio y todo quedaba grabado y apuntado. Y por eso se hacen todos esos tomos, digamos, de la Comisión de la Verdad, que son 12 tomos, ¿no? Hay muchos testimonios de ahí, 14.000 testimonios, ¿se imaginan? ¿Ya? Entonces sí hay, digamos, una base, ¿no? Estadística y de volumen para decir que acá hubo una cosa terrible, ¿ya? Bien, entonces seguimos, digamos, con estos lineamientos. Entonces la Comisión de la Verdad tuvo poco tiempo para ver esto, ¿ya? Y claro, logró tener números, logró tener testimonios, pero ustedes saben, por ejemplo, cuántas fosas o lugares de entierro existen en el país, más o menos, más de 3.000. Y ustedes saben que para abrir una fosa necesitas que haya médicos y antropólogos forenses. ¿Por qué? Porque digamos, los cuerpos ya se han descompuesto, climas de sierra, climas fuertes, ¿no? Entonces necesitas en los huesos escarbar y ver cómo fue y tener testigos al costado que te digan más o menos cómo fue todo el asunto. Es toda una labor, digamos, que cuesta meses y cuesta dinero también. Entonces, ¿cuánto hemos excavado de las fosas y hemos encontrado los restos? O sea, debemos de estar en los 2.000 y tantos, o sea, nos deben de faltar 2.000 por ahí o un poco más, ¿no? De restos, digamos, por recuperar, ¿no? Y las familias ya, después de tantos años, ya los abuelitos se han muerto, las mamás se han muerto, etcétera. Entonces ya no hay testigos, ¿ya? Bien, entonces eso es nuestro Perú. Como algunos decían en las pruebas, ¿no? En los trabajos, ¿no? Se entierran estas cosas. Y es verdad, las cosas se entierran. Bueno, algunos temas salen, algunos asuntos salen, porque todavía está la familia que está legal y funciona y ya, ¿no? Bien, pero lo primero, digamos, decía
decía este documento, es entonces buscar caminos para la paz. Uno primero entonces es tener una fuerte convicción, le llama espiritualidad, ¿no? Espiritualidad es el camino que hace un cristiano, digamos, al cumplir, ¿no?, con seguir a Jesús, ¿no?, y su práctica y sus, digamos, sus ideas, cómo trataba, sus actitudes, etc. Entonces, lo primero que se necesita es una espiritualidad, ¿no?, en favor de la vida. Se hicieron muchas marchas, muchas jornadas en favor de la vida, ¿ya? Porque los senderistas y los militares en esa época se habían olvidado de que la vida es un valor, y no solo un valor, es una ley, ¿no? El primer artículo, ya sabemos, de nuestras constituciones, o el segundo, es la persona humana, es digamos, ¿no?, lo central de nuestra sociedad. Eso es lo que dice. Bueno, y eso no lo cumple. Bien. Entonces, primero una espiritualidad, un proyecto, digamos, ¿no?, vital en favor de la vida, ¿ya? Dice un número ahí, el número 50 o 51, insistiendo en la importancia del derecho a la vida de todos los peruanos. Pero luego de eso viene el tema de la educación. Pero una educación práctica, pues, o sea, no esa educación que a veces te dan con manuales, una serie de artículos, la gente se aburre, ¿no? ¿Por qué? Porque no te están dando, digamos, el encuadre social, o sea, la gente, mi gente, a la que yo quiero, qué le pasó en esa época, cómo reaccionó y cómo sufrió y cómo salió de este problema, ¿no? Entonces viene todo el tema de la reconciliación. Pero en esa época ustedes saben cómo era el camino que veíamos a la reconciliación. Primero tiene que haber verdad, o sea, saber qué pasó, todos los hechos, verdad. Después viene justicia, ¿ya? Entonces, no se trata de volver a la situación anterior, sino que si a las comunidades les faltaban tierras porque se las habían quitado, o no les habían dado servicios los del Estado, hay que darles. O sea, no se debía volver atrás, sino por justicia, ¿no?, avanzar en la situación de desarrollo de esa gente. ¿Ya? Como han dicho algunos en los exámenes, y está muy bien, ¿no? Bien. Entonces, luego de esa verdad y justicia, ¿no?, recién ahí viene lo que le hemos llamado el perdón. Pero el perdón, ustedes saben que es un derecho y una responsabilidad personal. Tú no puedes obligar a nadie a que perdone. El que perdona, lo perdona, y hemos visto perdonar, ¿ya? ¿Ya? Pero antes del perdón, fíjense lo que hemos dicho, justicia. O sea que si hay alguien que ha matado, etcétera, etcétera, primero tiene que pasar por las reglas, digamos, de nuestra sociedad, que lo juzguen, que lo penalicen, digamos, y que cumpla con el castigo que merece. ¿Ya? Parece duro, ¿no? Pero no es duro. Es la única manera en que la gente no se quede resentida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hubo justicia, pues, ¿no? Ah, qué bacán, ¿no? Yo maté, me equivoqué, ay, me equivoqué. Oye, son vidas humanas, has debido cuidarte mejor, pues, ¿no? Bien, entonces, y luego de eso viene un tema que es el de las reparaciones. Según el derecho civil, romano, antiguo, nuevo, etc., si tú haces un daño económico, ¿no?, y un daño a la vida de alguien, bueno, tienes que repararlo, ¿ya? Entonces no solamente es una cuestión de castigo, ¿no?, sino es una cuestión, digamos, de reequilibrar una situación que alguien ha roto porque terminó con una vida de un trabajador, de un padre de familia, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces tiene que reparar. ¿Usted sabe cuánto cuesta reparar, digamos, frente a un tribunal internacional hoy día, ¿no?, que nosotros tenemos acceso a todos los peruanos, ¿no?, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, ¿no? Evalúan más o menos, aunque la vida humana no se puede valorar, digamos, en dinero, pero el daño que le han hecho a esa familia, más o menos, por persona fallecida, son más de $100.000.
¿ya? O sea, para los gringos, claro, las cosas se miden mucho más en dinero, para nosotros también ahora, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, las reparaciones que se han dado son mínimas. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, por un lado, no es muy rico, pero por otro lado, los funcionarios muchas veces piensan que todavía los patas andinos son de segunda categoría. Es para que vean algunos de que no es fácil, ¿no? Democratizar el Perú, ¿no? Y terminar con estas brechas de las que habla Carlos Iván de Gregorio, sobre todo las étnicas, las culturales, las raciales, que son terribles. ¿Por qué? Porque están metidas acá, ¿no? Y no tienen ningún fundamento, digamos, de teoría. Es una cuestión de buenas relaciones. Bien, entonces, eh, luego de la educación va a seguir con el sistema político, ¿no? Hay que fortalecer la democracia para la paz, no hay que tener cualquier democracia. Lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el Congreso, pues, eso es fortalecer una democracia, ¿no? Cuando tenemos coronavirus vamos a sacar colectivos, por ejemplo, para que todo el mundo se, digamos, se apelotone en un